לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas a este encuentro con el origen de los nombres judíos de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya saben que en las últimas entregas hemos estado hablando de la increíble cantidad de nombres que empiezan con esta referencia a Dios, que empiezan con la partícula El o Eli, y parecía que habíamos ya recorrido casi todos, porque creo que la primera vez fueron 10 y luego otros 9, pero ahora Alejandro nos sorprende con 14 más. Sí, efectivamente. Y es así como concluimos hoy con la ya larga lista de nombres, con la partícula, como bien lo citabas, Eli o la de él. Comencemos. Elishama significa que Hashem escuchó. Un nombre conexo con el de Shimón y del cual se da cuenta en 7 ocasiones, con personajes con tan variadas ocupaciones que es prudente citar al comandante de tropa, al escriba y al sacerdote, que tenían por nombre Elishama. En todo caso, se cita este nombre en los libros de Números, de Samuel 2, Reyes 2, Jeremías o Irmiau y Crónicas, tanto en el tomo 1 como en el 2. Los poseedores más conocidos de este onomástico son los 2 hijos de David, que no solo compartían al mismo padre, sino que, por raro que parezca, también tenían el mismo nombre. Elishafat solo es citado en Crónicas 2, en el capítulo 23, versículo 1, del siglo IX antes de la era común, y significa mi Dios ha juzgado. Él fue hijo de Zihri y se desempeñó como uno de los 5 comandantes que conspiraron contra el sacerdote Yoiada para derrocar a la reina Atalia y en su lugar coronar a Joash, quien era el legítimo heredero del trono. Elishua es el segundo nombre por el cual se le conocía a uno de los 2 hijos de David, que se le tenía también conocimiento bajo el mismo nombre. Por cierto, este nombre, Elishua, goza del significado de Dios de la riqueza. Elisafán es el que aparece en un par de ocasiones en el libro de Devarim. En el primer caso, se refiere al hijo de Uziel y hermano de Mishael y Zitri, lo que lo convirtió en primo de Moisés y de Aarón. El otro, Elisafán, fue el hijo de Parnaj, quien fuera líder de la tribu de Zebulún, escogido por Moshe para auxiliar en la distribución de la tierra de Canaán entre las diversas tribus. Es importante hacer notar que ambos Elisafanes transcurrieron sus vidas en el siglo XIII antes de la era común. Y este es un dato muy particular, porque cuando solo aparece un nombre en un siglo determinado y no vuelve a repetirse, nos queda clara la conclusión de que no fue un nombre muy popular. Elisur, o mi Dios es roca, es ubicado en el texto bíblico en el mismo siglo que estamos comentando, acorde a lo indicado en el libro de Números, capítulo 1, versículo 5. Él fue el hijo de Shedeur, de la tribu de Reubén, y fue el comandante de su ejército. También fue uno de los 12 líderes israelitas que donaron regalos de oro y plata, toros, carneros, chivos y corderos para la dedicación del altar. Elcaná es un bello nombre que significa Hashem proveyó, y se le conoce a través de distintas personas en 10 ocasiones en textos como Shmot, Shmuel en su primer tomo, y en el libro de las Crónicas, como ya lo hemos dicho, tanto en el tomo 1 como en el tomo 2. Por mucho, el más importante fue el hijo de Jeroham, en el siglo XI antes de la era común, perteneciente a la tribu de Efraín, según el libro de Samuel, pero un descendiente de Leví,
si consideramos válido lo que se asienta en el libro de las Crónicas, o como en hebreo se le conoce, Divrei Yamim, quien vivía en Ramataim Tzofim con sus 2 esposas, Pnina, con quien tuvo varios hijos, y con Hana, que era estéril. Cuando tratamos el nombre de Elí, hicimos la relatoria de la súplica que Hashem hacía a Hana para tener un hijo, favor que le fue concedido por ser tan piadosa. Elcaná tuvo con Hana 5 otros hijos, 3 varones y 2 mujeres. De El Naam, o Dios es mi deleite, nada se puede decir, salvo que sus hijos Yeribai y Yoshavia fueron valientes soldados del ejército del rey David en el siglo XI antes de la era común. Hashem otorgó, es el significado del nombre hebreo El Natán, y que es registrado en 3 libros, Reyes 2, Jeremías y Ezra. En el primer libro se refiere al abuelo del rey Jehoiakim. En el segundo, fue un enviado del rey Jehoiakim a Egipto para que con un grupo de hombres capturara al profeta Uría, el hijo de Shemaya, y por último, el tercero, el Natán, o mejor dicho, los últimos 3, son miembros de una delegación que fue enviada por Ezra a Casifia con el fin de conversar con Ido y que estos, a su vez, enviasen levitas para el servicio del templo en Jerusalén. El Baal es un personaje bastante oscuro, de quien se ocupa el libro de las Crónicas en el capítulo 8, versículo 11, y su onomástico significa Dios actuó. El Falet es otra manera de decir que Dios es la salvación y que, como el Ifalet de nuestra participación anterior, se le conoce a partir del libro de Crónicas en el primer tomo, capítulo 14, versículo 5, en el siglo X antes de la era común. El Usai es Hashem es mi defensa, y también es citado en Crónicas 1, mientras que el Zabad significa que Dios ha otorgado. De él hay 2 personajes, ambos registrados en el libro de las Crónicas entre los siglos X y XI antes de la era común. El Zapán es un nombre muy importante. Significa Dios del tesoro, y solo se da cuenta de él en Shmot, capítulo 6, versículo 22, en el siglo XIII antes de la era común, siendo hijo de Uziel y hermano de Mishael y Zitri. Fue el jefe del clan de los Keatitas de la tribu de Leví, encargados del arca y de los instrumentos durante el éxodo en el desierto. Dejo como postre a esta entrega el nombre de una mujer, Elisheba, a quien se le anota en Shmot, capítulo 6, versículo 23, nuevamente en el siglo XIII. Ella era hija de Aminadab, de la tribu de Yehuda, y hermana de Nachshon. Fue ella la esposa de Aarón, con quien procreó 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y es en Elisheba en donde concentraremos ahora que tiene una gematria de 413, ya que su nombre se escribe con Aleph, que vale 1, Lamed 30, Yod 10, Shin 300, Bet 2 y Ain 70. Su fundamento cabalístico es la tierra, ya que la Aleph y la Lamed son aire, mientras que la Yod, la Bet y la Ain son tierra, dejando espacio a la Shin para incorporar los 2 elementos restantes de agua y fuego. Las frases que en hebreo y con la misma gematria son las más adecuadas para este nombre en estudio son Kamoa lo nihiyeh min haolam, como ella no habrá jamás. Sefer Jochma, un libro de sabiduría. Ra'a Or, y vio la luz.
Y por último, algo que es muy acorde a nuestro programa, Shem Ameyuhad, un nombre muy especial. En cuanto a su popularidad, podemos decir que aparece en muchos idiomas bajo distintas grafías. Si bien Elisheva es en hebreo, el nombre más conocido en el mundo no judío es el de Elizabeth. Por lo tanto, podemos encontrar que en armenio se le refiere como Zabel, en el checo como Alzbeta, en el holandés podemos encontrarlo como Babet o Bes, en el estoniano lo encontramos como Lisi, en el francés como Lisette, y así pudiéramos decirlo en muchísimos idiomas, sin olvidar a nuestro idioma español, en donde encontramos las fórmulas Isabel o Isabela. Es un nombre clásico, maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, complejo, serio e intelectual. La escritora Dvora Elisheva, las actrices Elisheva Wein y Elisheva Mijaeli, la historiadora e investigadora Elisheva Baumgarten, la jueza Elisheva Barak Usoskin y la medio orientalista, la doctora Elisheva Majlis, conforman un perfecto ramillete de mujeres israelíes que portan este nombre y que, como los varios programas anteriores, gozan de la partícula Eli o El en calidad de prefijo en sus nombres. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy bien y muy significativo justamente que acabemos con este Elisheva, porque en sus traducciones pues es un nombre de la realeza. Tenemos en Inglaterra a la reina Elizabeth y aquí en España a la reina Isabel la Católica, que justamente fue una de las firmantes del edicto de expulsión. Vaya la redundancia de su origen, al menos bíblico y bíblico judío, por ser la esposa de Aarón, ¿no? Indudablemente. Pues muchas gracias, Alejandro Rubinstein, ha sido muy interesante y esperamos que siga siéndolo también en la próxima entrega dentro de 2 semanas. Hasta entonces. Hasta entonces, un abrazo.